Kitsune del Olimpo. Por Xionxroxas 12. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto ni de Perky Jackson todos los derechos a sus respectivos creadores. El Kitsune del Olimpo. Por Xionxroxas 12. Capítulo 11. Una triste es verdad. El ambiente en el Monte Olimpo era tenso, todo estaba en silencio, las dos deidades y la titán aún intentaba procesar lo recién expresado por Naruto, ninguna de las tres mujeres podía creer todo, por lo que tuvo que pasar el Uzumaki. Ellas sabían que el joven rubio había sufrido mucho en su infancia por los ataques de los aldeanos y por la falta de sus padres, pero ninguna de ellas imaginó que el joven semidios hubiera deseado su muerte en su infancia. Las tres estaban bastante afectadas por todo lo dicho Naruto. Él había sacado todo el dolor y el sufrimiento que había guardado durante, un dolor que había marcado la vida del rubio, y que posiblemente lo acompañaría hasta sus últimos días. No lo soportó más, ella sintió como su vista se tornaba borrosa, debido a todas las lágrimas acumuladas en sus ojos. La culpa, el remordimiento y el dolor se apoderó de su corazón sin poder evitarlo. Su hijo había sufrido un infierno en vida por su culpa, por la cual de su maldito esposo, ambos le había quitado todo al joven Uzumaki. Por culpa de ella Zeus, el padre de Naruto había muerto, él había engañado al antiguo estudiante del Hokage para controlar al zorro y hacerlo atacar a la aldea. Él aprovechó todo el alboroto y el descontrol provocado por la gran bestia para ir por ella, pero él no contó con que Minato lo enfrentaría por ella. Aún podía recordar ese trágico día, en que ese cariño y gran hombre murió por protegerla a ella y por proteger a su aldea. Minato, aún sabiendo que su vida terminaría en si se enfrentaba a Zeus, él le hizo frente por ella, por su hijo y por su aldea. Y el resultado fue el peor de todos. Él murió para encerrar al zorro en su hijo, mientras ella era arrastrada de nuevo al Olimpo lejos de su hijo y del difunto Kage. El solo hecho de no haber vuelto por su hijo la había atormentado durante años. Ella en un principio pensó que su hijo estaría mucho mejor sin ella en su vida, pero no podía estar más equivocada. Ella no estuvo allí para cuidar a su hijo, no estuvo para él en sus cumpleaños, en sus malos momentos, en sus éxitos. Ella lo había dejado abandonado a su suerte en un mundo oscuro, un lugar que era capaz de golpear, masacrar y lastimar a un joven inocente, que lo único que hizo en su corta vida fue salvarlos, llevando consigo una gran carga dada por su padre, una carga que marcó largo camino de dolor de un joven niño. Rea llevó su mano a sus mejillas, limpiando unas pequeñas lágrimas que descendía de sus ojos. Ella podía sentir la culpa caer sobre sus hombros sin poder hacer nada. Ella había ido al mundo de su nieto para cuidarlo y protegerlo de las personas que buscaran hacerle daño, pero no pudo hacer nada con los ataques dirigidos hacia su nieto. Ella había sacrificado sus poderes divinos para estar con él, y sin ellos solo pudo ser testigo de cómo esas malditas personas masacraban y lastimaban a su nieto un día por semana. Ella se lamentaba y le pedía perdón al pequeño rubio cada vez que eso pasaba, solo para recibir una sonrisa y un suave "estoy bien" cada semana. Sintió como las lágrimas salían con más fuerza ante esos recuerdos. Ella podía ver esa pequeña pero feliz sonrisa cada mañana, cuando el pequeño despertaba y la veía a su lado, una sonrisa que en ese entonces hacía latir con felicidad el corazón de la titán, pero que en esos momentos eran como dagas en su corazón. Ella fue una de las principales espectadores de los infancia y lo lamentaba profundamente. Ella hubiera deseado por haberse quedado con su nieto durante su infancia. Ella quería estar con él, para que él pudiera sentirse acompañado, para que supiera que no estaba solo, pero falló miserablemente. Ella fue mucho peor que su hija. Ella le había enseñado un nuevo mundo a un joven que no tenía nada, que no sabía sobre el amor o el cariño, para después quitarse todo con su partida. Ella le había mostrado algo nuevo, algo bueno al joven Uzumaki, para después de unos cuantos meses volver a su triste y desolada realidad, y eso atormentaba a la mujer. Rea, durante los meses siguientes de haber abandonado a Naruto, se recluyó en un lugar totalmente alejado de sus hijos y de sus otros nietos. Ella no podía ver sin sentir culpa o dolor cómo vivían los hijos de sus otros hijos, mientras el hijo de Hera sufría un infierno. Era injusto ver cómo las infidelidades de sus hijos varones eran tratados de la mejor manera por todo, mientras que el hijo de su hija debía sufrir por los celos, la arrogancia y prepotente de su hijo menor. Zeus había provocado todo el sufrimiento de Naruto.
Ella se volvió a limpiar sus mejillas, antes de tomar una profunda respiración. Ahora no podía dejar que su dolor la controlara. En esos momentos su hija la necesitaba y debía ser fuerte por ella, al menos en su presencia. Después de eso podría seguir lamentándose por sus decisiones. La titán al fijarse en su alrededor pudo ver al zorro invocado por Naruto frente a las tres mirando hacia ellas con fastidio, asco y hasta podía ver enojo en sus ojos. Rea no dijo nada por la mirada recibida por el zorro, ellas merecían esas miradas por el sufrimiento que le causaron al Uzumaki, pero aún así se preguntó si la causa de los ataques tenía el derecho de verlas de esa forma. Después de todo, el Biju era el responsable de todos los ataques hacia Naruto, él tenía tan culpa como ella y su hija menor. Pero con eso mente guardó silencio. En ese momento para ella era más importante su hija que entrar en una discusión sin sentido con la criatura frente a ella. Así, intentando ignorar la mirada de su invitado, soltó un suspiro antes de acercarse hacia su hija. Era dedicarle una mirada preocupada a su otra hija Estia, quien se había mantenido en silencio después de las palabras dichas por Naruto hacia ella. Rea sabía que ella también fue afectada por la conversación de minutos atrás, pero ella pensaba que solo conocía al Uzumaki solo desde hace unos días, pero la realidad era totalmente diferente a sus ideas. La cabeza en esos momentos era un total caos. Las palabras de Naruto se repetían una y otra vez. Las pocas oportunidades que tenía con Naruto había desaparecido después de eso. Ella pudo ver el dolor, el sufrimiento y el resentimiento en los ojos del Uzumaki, sentimientos que eran dirigidos no solo hacia sí hermana y a su madre sino también hacia ella, y no era para menos. Ella lo había engañado para que lo acompañara, solo le dijo mentiras a él para llevarlo al Olimpo solo para darse cuenta de su error. Ella no podía creer todo lo que Naruto había sufrido, todo el daño provocado por sus hermanos menores. Ellos habían condenado a una vida de sufrimiento a un niño. Los ojos llenos de dolor y remordimiento de Naruto, aún podía verlo cuando cerraba sus ojos. Estia bajó su mirada con tristeza, su corazón se había contraído con dolor por todo lo escuchado. Ella, en el poco tiempo que llevaba de conocer a Naruto, pudo ver a un chico con problemas para confiar, para abrirse a las personas, pero sobre todo un joven honesto y leal que buscaba lo mejor para todo aun cuando él tuviera que sufrir el dolor por esas personas. Cuando él la salvó del ataque de Zeus, pudo en sus ojos preocupación y culpa por casi verla lastimada. Fue una mirada genuina de un gran chico con un pasado tortuoso que había logrado salir adelante a base de esfuerzo. Era extraño para ella haber visto todas esas características de Naruto solo con ver sus ojos sobre ella. Era algo que Estia no podía explicar, pero cada vez que vio los ojos de Naruto vio algo propio de él que la cautiva y la hacía desear conocer más sobre el chico. Pero después de escuchar el desahogo de la persona destinada a ser su pareja, en sus ojos solo vio dolor y enojo hacia ella, algo que la lastimó bastante por su hermana, su madre y su sobrino sufrieran. ¡Qué patético! Esto me da asco. Kurama soltó un gruñido por lo bajo sin dejar de mirar a las personas frente a él. ¿Ustedes pensaban que el Gaki reaccionaría de otra manera? Dime, Tomate, ¿en serio pensaste que después de años de abandono podías venir ante nosotros para ser una familia feliz? ¿Acaso eres idiota o qué? Tanto años en este lugar quemaron las pocas neuronas que tenías. Tanto Rea miraron sorprendidas y enojadas al zorro por sus duras palabras. ¿Qué quieres, zorro pulgoso? ¿Quieres que digas que me equivoque? ¿Quieres que admita que fue un error abandonar a Naruto-chan? ¿Acaso eso quieres de mí? Una risa seca salió del hocico del poderoso zorro. Deja de burlarte, maldito monstruo. Si no fuera por ti, Naruto-chan nunca hubiera sufrido. Tú tienes la culpa de su sufrimiento. Fue por ti que los aldeanos lo atacaban, fue por ti que todo en esa maldita aldea lo odiaban. Todo fue por tu culpa. Era bajó su mirada con dolor intentando controlar sus lágrimas, pero ellas no se detenían. Realmente eres patética, Kusina, o como sea que te llamen aquí. Intentan culparme a mí de tus errores, de tus idioteces. Se te olvida que yo no pedí ser encerrado en ti o en el Gaki. Todo fue por la arrogancia y avaricia de tu clan y tuya.
Yo no pienso culpa a Minato o a Naruto por todo esto, el estúpido del Hokage solo hizo lo que se le ocurrió para salvar a su pueblo, ese idiota rubio se equivocó en confiar que tío esa aldea cuidarían de su hijo, él pensó que su madre estaría después de su muerte o que al menos su pueblo vería el gran peso que Naruto cargaba. Él tuvo mucho error a lo largo de su vida, pero el más grande que tuvo fue confiar en ti y en esa maldita aldea. El zorro se levantó y empezó a caminar hacia la diosa del matrimonio, ignorando a las otras dos mujeres. Sabes, puedes que tengas razón en que yo era la razón por la que golpeaban o lastimaban al Gaki, pero yo nunca quise ser encerrado en él, ninguno de los dos tuvo la culpa de todo esto, tanto Naruto como yo solo fuimos víctimas de la guerra de otras personas, de las batallas de otros. Pero el que más sufrió esto fue el Gaki, él fue quien tuvo que sufrir la ira de los aldeas, mi propia ira y enojo, pero aún recibiendo todo eso, aún sabiendo que todo el mundo estaba en su contra, él nunca se rindió, es más, ese odio, desprecio y enojo de los demás solo hicieron que su deseo de ser reconocido fuera más fuerte, eso fue lo que le dio fuerzas para salir adelante. Las tres mujeres miraron sorprendidas al Biju, ellas podían ver que el zorro tenía un profundo respeto hacia su carcelero. Y eso sorprendió mucho a Era porque hasta donde ella recordaba el gran Biju odiaba a todos los humanos y ver cómo hablaba de su hijo la sorprendió mucho, pero ¿cómo podrían saberlo ustedes, si nunca estuvieron allí? En cambio yo sí estuve allí. Aun cuando solo sentía odio y rencor hacia él, yo estaba allí. Aun cuando quería verlo muerto para poder ser libre, yo estaba allí para curarlo y verlo levantarse de nuevo para seguir luchando. Yo fui el único que acompañó al Gaki en su vida, en los buenos momentos, en los malos momentos, yo fui el que estuvo a su lado cuando la guerra empezó, fui yo quien lo ayudó y protegió en ese difícil momento. Puede ser que gran parte de su vida yo lo haya odio por ser mi carcelero, pero aún así allí está yo para curarlo y mantenerlo con vida. Ahora mi pregunta para ti es, mientras yo hacía todo eso, ¿qué hacía tú por él? Díganme, ¿dónde estaban ustedes en ese entonces? ¿Dónde estaban ustedes cuando él más necesitaba a su familia? Dígame, ¿dónde estaban? Ninguna de las tres mujeres pudo responder a la iracunda pregunta del imponente zorro, ellas sabían que su respuesta solo enojaría al zorro y las decepcionaría a ellas mismas, eso pensé, háganse un favor a ustedes y a nosotros. Dejen al Gaki en paz. Él merece vivir en paz después de todo lo que ha pasado. El Biju, sin decir otra palabra, las tres mujeres, empezó a caminar hacia la misma dirección por la que se fue el Uzumaki, pero se detuvo lentamente cuando dos aromas extraños llegaron a su desarrollado olfato. Rar, no sé quién demonios está aquí, pero les aseguro que los mataré de la manera más dolorosa posible si no salen en este momento. Era y Estia miraron extrañadas al zorro ante el comentario, ellas podían jurar ellas tres eran las únicas en lugar mientras Rea soltaba un pesado suspiro cuando escuchó pisadas acercarse desde una oscura esquina. Maldición, me descuide. No noté que esos dos aún estaba aquí. Rea vio con enojo como de entre las sombras salían dos personas de forma nerviosa y temerosa. Ellos eran Apolo y Hermes, ambos habían sido enviados por las otras deidades para averiguar quién era el nuevo joven que osó por atacar a su rey, pero al escuchar la conversación ambos dioses solo pudieron sentir pena, empatía y sorpresa por todo lo que pasó el nuevo semidios. Ellos al principio se vieron sorprendidos cuando se enteraron que su reina era la madre del chico, mas porque había traicionado a su rey Zeus, ella le había sido infiel a su padre y había dado origen a un nuevo semidios, uno capaz de hacerle frente a su padre, algo bastante sorprendente y que provocaría diversas reacciones en los demás dioses. Por todas sus ideas se vieron nubladas y fueron reemplazadas por dudas cuando escucharon todo lo que pasó el joven humano. Su vida había sido difícil, muy difícil a decir verdad debido a que no tuvo lo que ellos tuvieron. Todos ellos contaron con sus madres y con las bendiciones de su padre para valerse en el mundo, claro fue antes de tomar su lugar en el Olimpo. Pero según por lo que ambos escucharon,
Ese chico estuvo solo toda su infancia, recibiendo malos tratos y ataques de las personas a su alrededor y no hubo nadie que hubiera podido ayudarlo, él estuvo solo a diferencia de ellos y sus hermanos, algo bastante injusto a su parecer y que dejaba una muy mala imagen de la diosa de la familia y el matrimonio, pero aún así ninguno de los dos pudo juzgarla porque ambos conocían a su padre y todo lo que podía hacer cuando algo le disgustaba, y posiblemente esa fue la razón del actuar de Hera, pero no podían saberlo, no hasta hablar con su reina. ¿Qué hacen aquí? Les ordené que se fueran de aquí. ¿Acaso no pueden seguir una simple orden? Respondan. Ambos dioses miraron con nerviosismo y algo de miedo a la titán, sintiendo la furiosa mirada de su abuela. Lo lamentamos mucho, abuela. Pero nosotros solo queríamos saber quién era ese joven y por qué estaba aquí. El zorro detuvo su andar para dirigirse hacia los recién descubierto. Por favor, perdón nuestra falta de respeto, no volverá a ocurrir. Apolo no pudo seguir hablar debido a que sintió como una de las colas del zorro lo tomaba por el cuello con fuerza, todo bajo la mirada sorprendida de Hermes y las tres mujeres. No sé quién diablos eres o quién es tu amigo. Pero les diré algo a ustedes dos malditos chismosos, y espero que les quede claro. Si alguno de ustedes habla de lo que acaban de escuchar, o al menos dicen quién es mi amigo, les aseguro que los mataré de la manera más tortuosa y lenta posible. ¿Les quedó claro? Kurama aplicó más fuerza en su agarre mientras pasaba su mirada entre las dos deidades, esperando alguna respuesta de ellos, quien al ver que las tres mujeres no hacían nada por ayudar al rubio asintieron de manera lenta, para ver que el zorro soltaba al dios del sol de la manera más brusca posible antes de volver a caminar. Espera, Kakyubi, espera por favor. El mayor de los Bijus siguió su camino, ignorando el llamado de su antigua contenedora. Por favor, Kyubi, ayúdame, sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero por favor ayúdame con esto. Por favor ayúdame a acercarme a Naruto-chan. El zorro se detuvo ante esas últimas palabras. ¿En serio esa mujer pensaba que la ayudaría, después de todo lo que había hecho? ¿Por qué debería ayudarte? Lo único que has hecho en la vida del Gaki y en la mía fue empeorarla. Si esa mujer no nos hubiera atraído aquí a base de engaños, de seguro nuestras vidas serían mucho mejor. La mujer se limpió sus mejillas, secándose las lágrimas para mirar seriamente al poderoso zorro. Sé que me he equivocado muchas veces en mi vida, y mi error más grande fue dejar a Naruto abandonado, y me arrepentiré el resto de mi vida haberlo hecho. Pero ahora que tengo la oportunidad de estar a su lado no pienso desaprovecharla. Yo quiero ser parte de la vida de mi hijo. Sé que aún no es tarde para por ser una familia, eso es lo que Minato hubiera querido. Kyubi, puede que esto no te interese o que no me creas, pero desde que Minato murió y tuve que abandonar a Naruto-chan atrás, mi vida ha sido un infierno. Yo no tengo nada en este lugar que me haga ser feliz o alguna razón para vivir, lo único que tengo es mi hijo, él es lo único que me importa. El Biju miró de reojo a la mujer para ver sus ojos, él quería ver si era sincera o solo buscaba engañarlo. Yo sé que no tengo el derecho de aparecer años después de abandonarlo en ese infernal lugar, pero yo quiero remediar las cosas, quiero mostrar todo desde mi perspectiva. Yo sé que es mucho pedir que me ayudes, más por cómo fue nuestra relación, pero por favor ayúdame con esto. Ya no me queda más en este mundo que sea más importante que Naruto, él lo es todo para mí. Puede que él me odie y nunca me perdone esto, pero quiero al menos una oportunidad para estar a su lado. Ninguno joven debe estar lejos de su madre, y sin importar mis errores, yo soy la madre de Naruto y quiero hacer todo lo que está en mi poder para compensar todos mis errores. Solo quiero una oportunidad para demostrarlo. El zorro soltó un bufido de molestia por las palabras de la mujer antes de seguir caminando, causando que la mujer bajara la mirada con tristeza. Eres una estúpida, mujer. El Gaki nunca podría odiarte, no importa lo que hayas hecho, es imposible que él pueda odiarte. En el corazón del Gaki nunca podrá existir una pieza de odio o rencor. Ese es su mayor defecto y mejor cualidad. Estoy seguro que él te dará la oportunidad para acercarse. Solo dale algo de tiempo, él se acercará a ti cuando esté listo, solo debes ser paciente. Y cuando ocurra eso, espero que no te equivoques, mujer, porque no tendrás otra oportunidad para herir o decepcionar al Gaki.
Porque si eso ocurre te mostraré la razón por la que los Vijus somos encerrados. Terminando su amenaza, el poderoso zorro salió dejando en silencio el lugar, donde lo más notorio era la pequeña sonrisa de Hera. Su hijo había conseguido a alguien que se preocupaba por él y eso era un alivio para ella. Al ver que el zorro abandonaba la habitación miró a sus nietos y a su hija mayor antes de hablar. Nadie puede saber lo ocurrido aquí. Nadie aparte de nosotros puede saber quién es Naruto y que es hijo de Hera, no hasta que ella lo decida. ¿He sido clara? Estia asintió sin mucho problema. Ella sabía que todo eso era muy privado para Naruto y solo lo había dicho por el momento, mientras que Hermes y Apolo asentían por el miedo a su abuela. Además lo que escucharon era demasiado fuerte y privado como para compartirlo con los demás, así que ellos guardarían silencio. Si alguno de ustedes llega a divulgar sobre el pasado de Naruto a otro de sus hermanos o tíos, seré yo quien cumpla con la palabra del zorro. ¿Han entendido? Al recibir una respuesta de su familia suspiró con cansancio antes de ir hacia su hija menor. Ella la necesitaba en esos momentos, después de preocuparía por los demás. Hermes, Apolo. ¿Podrían dejarnos solas? Hoy ha sido un día bastante pesado para nosotras y quisiéramos hablar un poco en privado antes de irnos a descansar a nuestros templos. ¿Podrían hacerse eso por favor? Los dos dioses aceptaron sin problema la petición. Al ver el estado de las tres mujeres, ellos podían ver lo triste, dolidas y afligidas que estaban tanto su abuela Rea como su reina Hera, pero su abuela buscaba no demostrarlo. Pero lo que le llamó la atención a ambos fueron los apagados, tristes y cansados ojos de Estia. Podían ver que la diosa del hogar estaba sufriendo en esos momentos, aun cuando intentaba ocultarlo detrás de esa pequeña y falsa sonrisa. Lo que desee tía Estia. Hermes miró a su compañero Apolo antes de empezar a caminar hacia la salida del gran salón junto al dios del sol, ambos en total silencio. Todo lo que escucharon fue demasiado para ambos, y por eso se mantendrían en silencio ante los demás dioses. Con Naruto. Había pasado unos cuantos minutos desde que Naruto dejó atrás a su compañero y a su recién descubierta familia en esa sala. Después de salir de ese lugar el Uzumaki se sintió desbordado, enojado, triste, confundido pero sobre todo se sentía vacío por lo recién escuchando. Él solo quería salir lo más rápido posible de ese lugar, se sentía asqueado de estar en ese lugar, se sentía iracundo de ver a las personas ir y venir de un lugar a otro con una sonrisa. Su madre había preferido ese lugar por encima de él, fue mucho más importante para ella ese lugar y esas personas que su propio hijo. Eso lo llenaba de enojo y furia por todo lo que pasó en su pasado. Él tuvo que soportar un infierno durante gran parte de su vida por la decisión de su padre. Puede que él lo haya odiado durante su infancia por todo lo que pasó, pero él entendía por qué lo hizo. Su padre solo cumplía con su deber, él quería proteger su aldea y a sus personas queridas. Naruto solo podía recordar en esos momentos las palabras de su maestro y del tercer Hokage. Cuando un shinobi acepta el cargo de Hokage, toda la aldea se vuelve su familia y como tal debe proteger a cada integrante de esa familia, sin importar quién sea esa persona, ya sea un niño, un anciano, una mujer, un hombre. Su deber es protegerlos a todos ellos sin importar si vida está en riesgo o si debe perder su vida por salvar a su aldea. Gaki, si tú quieres llegar a ser Hokage deberás estar dispuesto a hacerlo, así como lo hicieron los demás Hokage. Dime Gaki, ¿tú estás dispuesto a dar tu vida por esas personas? El Uzumaki aún recordaba con claridad que en ese entonces no fue capaz de responder esa pregunta, porque no estaba seguro de sus pensamientos y sentimientos hacia la aldea. Él solo quería ser reconocido pero no sabía si podía dar su vida por esas personas que lo lastimaron y cazaron en el pasado. Pero después de la muerte de su maestro y de haber conocido a su padre entendía el significado de esas palabras. Él entendió lo que sintió su maestro y padre en esos difíciles momentos. Ellos dos no dieron su vida por fama o por reconocimiento, no, ellos lo hicieron porque eso era lo correcto, lo hicieron porque era su deber, un deber que compartían con él y ellos le habían encomendado sus sueños, sus espíritus y sus metas cuando ambos murieron y él lo había aceptado sin rechistar porque era lo correcto. Él sabía que si el momento lo requería, él daría su vida por sus compañeros, por sus seres queridos y más importante él daría su vida por su aldea porque eso era lo correcto y él lo sabía.
Naruto salió de sus pensamientos al dar un salto para alejarse de ese lugar. Él quería irse lo más rápido de allí para poder estar solo, para poder pensar bien su siguiente paso, aunque le doliera decirlo, el que experimentar que era tener una familia, que era tener una madre que se preocupara por él, que estuviera pendiente de él, pero sobre todo que estuviera para él cuando él la necesitara. Pero aunque quisiera eso, él no podía olvidar todo lo que tuvo que pasar en su infancia, por todo el dolor y sufrimiento que tuvo que soportar en su niñez. Eso era algo muy difícil de olvidar y de dejar atrás así de un día para otro. Francamente él no sabía qué hacer en ese momento. Todo su mundo se vino abajo en solo una mañana. Todo lo que él creía de su madre se vio cuestionado con su aparición. ¿Acaso cuando la vio en la cascada de la verdad solo fue una mentira? ¿Solo fue algo para despistarlo de su pobre realidad? Esas y muchas más dudas eran las que se apoderaron de la mente con cada paso que daba para alejarse del lugar. Naruto, después de correr por unos minutos, llegó a lo que parecía ser un gran acantilado, y al llegar a ese lugar solo pudo abrir sus ojos sorprendido cuando su mirada descendió hacia el vacío, encontrándose con algunas nubes a lo lejos, a la vez que veía como unos extraños edificios y casas se alzaban en el fondo, donde extraños objetos se movían de un lado a otro, llevando personas en su interior, al igual que veía ir y venir una gran cantidad de personas con unos atuendos bastante extraños a su parecer. Naruto se sintió algo mareado por lo que veía, pero siendo sincero, eso no era lo más extraño que había visto en su vida. Había visto cosas bastante raras y extrañas a lo largo de su vida, y ese acantilado solo era algo más en su lista. Por eso no vio problema a sentarse en el filo de este. Después de todo, si llegaba a caer solo debía utilizar algo de su chakra para evitar sufrir algún tipo de daño. Ese lugar podía ser algo extraño, pero curiosamente Naruto se sintió tranquilo en él. Podía sentir cómo sus pensamientos poco a poco se calmaban mientras veía el caminar de cada persona entre las calles. Era bastante relajante para él estar lejos de todos sus problemas, y los fuertes y estridentes sonidos que producían esas extrañas máquinas callaban sus pensamientos, haciendo que su atención fuera dirigida a lo que realmente sentía en ese momento. Era una situación bastante singular, pero no le molestaba muchas en esos momentos. No pensé encontrar a alguien aquí. Creí que todos había vuelto a sus labores. Bueno, eso no importa, ¿te molesta si te acompaño? Continuará. Espero que les haya gustado y estaré subiendo lo más rápido posible según el autor actualice la historia. Gracias y adiós.